pues prácticamente la unidad, porque veíamos mucho deterioro a la vista. Posteriormente, con la revisión de seguimiento, empezamos a notar que había edificios que no tenían ningún deterioro estructural. Y hago la aclaración con el aspecto de estructural porque algo que nos ha sucedido muchísimo es que a veces vemos daños que son pues muy llamativos, digamos así, pero que en ocasiones son de muros divisorios, muros que no tienen que ver con el trabajo de la estructura del edificio y que sin embargo, pues obvio, a cualquiera nos da temor. Y la verdad es que lo que ustedes vivieron en esta unidad académica fue muy fuerte porque hubo muros divisorios que se vinieron abajo completos, ¿no? En otras unidades quedaron cuarteados y se cayeron unas partes, pero aquí hubo algunos desplomes de muros divisorios. Y a cualquier persona, pues, nos espantan, por supuesto que nos espantan, ¿no? Hemos estado revisando y hay muchos daños de ese nivel que son de muros divisorios, de aplanados, de cristales, pero tenemos ubicados sí daño estructural en algunos edificios, como el caso de los edificios de aulas, que se están revisando a fondo y que por eso permanecen aislados. No quiere decir que el edificio se esté cayendo, y por ahí había un poquito de incertidumbre en que si teníamos que demoler los edificios que estaban totalmente dañados. No están dañados a ese nivel. Los edificios requieren de un reforzamiento, de una reestructuración, darles mayor rigidez a los edificios, y eso depende de un análisis profundo estructural que es el que se está haciendo. No es un análisis que se haga en unos cuantos días. Ya los especialistas están modelando el edificio, estamos haciendo análisis de cómo se encuentra la condición del concreto, del acero de los edificios, para determinar cuál sería la intervención. Lo que yo quiero es que ustedes se sientan seguros. No es solo que el patronato de obras como tal sea el que haga la determinación, son los especialistas que están asesorando al patronato de obras, como el caso del arquitecto Roberto Telles, que aparte de ser director responsable de obra, es un especialista en protección civil, y son de los DROs más solicitados precisamente porque tienen un pleno conocimiento de las condiciones de los edificios, en estos casos sobre todo de sismo. Pero tenemos otros ingenieros especialistas en el cálculo estructural, corresponsables en el diseño estructural, que son los que se están encargando del análisis a profundidad para determinar cuál sería el nivel de intervención de cada uno de los edificios. En eso tengan plena seguridad de que estamos respaldados por ellos. No es que nosotros tomemos la determinación, nosotros nos asesoramos con todos ellos e incluso hacemos reuniones de trabajo de conjunto de varios especialistas para escuchar sus puntos de vista y tomar algunas determinaciones. ¿A qué se refiere la estructura en sí? O sea, ¿qué abarca la estructura? O sea, desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura. O sea, ¿qué es específicamente la estructura? ¿Las columnas o las paredes, los cimientos, la profundidad? Yo creo que desde ahí sería bueno que... Por supuesto. ¿Sí? Ahorita vamos a dar la plática. De hecho, la plática la va a dar ahorita el arquitecto Telles. Nada más aclarando, la estructura es el soporte del edificio, para que lo entendamos, ¿no? Si le quitáramos todo lo demás, el edificio se mantiene, ¿sí? Quitamos muros divisorios, ventanas, puertas, todo eso lo podríamos quitar, pero la estructura se mantiene. Si la estructura falla, bueno, entonces lo demás también se viene abajo, ¿no? ¿Sí? Digo, ahí ahorita les darán una explicación todavía más detallada. Pero esa es la intención, que sepan, aquí los compañeros están colaborando conmigo en el patronato de obras, también ingenieros arquitectos con conocimiento también de los edificios, pero nosotros hacemos esa labor principal de coordinar a todos los especialistas, ¿sí? Que son los que nos llevan a tomar ya una dictaminación y luego pues las posibles intervenciones que vendrán en cuanto tengamos ya los proyectos listos. Les anticipo que esta es una de las escuelas en las que vamos avanzados ya con el proceso ya de diseño estructural, porque ya se determinó que había una afectación y que hay que corregirla para estar cumpliendo no solo la norma que teníamos anteriormente, la que tenía la Ciudad de México, sino ya las nuevas normas que se están generando ahora
después de este sismo del 19 de septiembre del 17. Entonces, si a mí me gustaría que escucharan la plática del arquitecto Telles, y si hay otras dudas, continuamos dialogando para que dejemos pues lo más claro posible. No nos vamos a quedar aquí, por supuesto, seguiremos en comunicación con ustedes a lo largo de este tiempo. Todavía tenemos tiempo por delante porque obviamente el proceso de reestructuración de los edificios pues no va a ser tan corto. Por eso es que vemos la situación de las aulas provisionales, y ese es el otro punto en el que también el arquitecto Telles nos está ayudando fuertemente, es tener plena seguridad que mientras que se arreglan los edificios que tienen una afectación, el resto de la unidad académica que estemos utilizando, sepamos que está totalmente segura. Y vamos a trabajar con dos planes de protección civil. Uno, mientras que recuperamos los edificios, cómo vamos a estar seguros en este espacio. Y una vez que recuperemos nuestros edificios, tener también todo un programa de protección civil que nos permita ya la vida cotidiana en toda nuestra unidad académica, haciendo uso de todos nuestros edificios. Sí, que bueno, gracias por venir, porque también la mayoría de los alumnos está inquieto, sobre todo por el edificio C, que les tocó allá arriba la situación, entonces dicen, yo no me vuelvo a subir. Entonces, bueno, qué bueno que nos van a instruir en esto para nosotros bajar la información con ellos y que estén tranquilos, ¿no? Así es. Este punto que toca es muy importante porque necesitamos que toda la comunidad esté tranquila y que cuando vayamos a regresar a los edificios, efectivamente sepamos que son edificios seguros. Y ese proceso, es un proceso también psicológico. Por ahí habíamos solicitado ya el apoyo del SIC Santo Tomás, que creo que ya estuvieron también por acá, y habrá que seguir trabajando con toda la comunidad, pero parte de esa seguridad es el que nosotros también les expliquemos lo que estamos haciendo, lo que va a generar esa seguridad estructural de los edificios. Claro, siempre sabremos que un sismo es inesperado, no sabemos cómo pueda venir, pero que tengan ustedes la certidumbre de que estamos dando los niveles de seguridad que marca la normatividad por arriba de lo que se generó ahora en este sismo del 19 pasado. Muchas gracias. Pues entonces le voy a dejar Bien. la palabra aquí al arquitecto. Pues a ver, yo me Vamos a paro hacer un porque lado quiero. para que pueda él proyectar aquí. Fortaleza. Primero, buenas tardes. Ya algunos de ustedes me conocen y me da mucho gusto volver a las aulas. Miren, hay tres cosas que yo quisiera comentar, 3 o 4 cosas, y las que ustedes quieran, antes de comenzar con una proyección pequeña que traigo ahorita del día de ayer que estuve en un municipio en el estado de Morelos y que les proyecté algunas cosas porque también allí hay mucha incertidumbre, porque esta escuela a la que yo fui ayer estaba a 100 metros de donde fue el epicentro. Imagínense cómo se sintió. Ellos decían que sentían que hervía la tierra, porque están muy cercanos a donde fue el sismo, y realmente pues yo no estuve ahí. Yo he estado en otros lugares donde me ha tocado vivir sismos, pero me imagino que esto fue totalmente muy estresante y que les dejó huellas que difícilmente se les van a poder quitar si no se someten a varias cosas que vamos a platicar aquí también. Miren, la República Mexicana, pasen, Aquí estamos bien, gracias. la gente que vaya, ¿verdad? Que pasen. La República Mexicana, al igual que otros países, están en una franja que nosotros la reconocemos como franja volcánica. Esta franja viene desde el estado de Sonora y Baja California y más arriba a San Francisco y desde Alaska. El continente está separado por varias zonas que son muy, pero muy, que tienen mucha vocación sísmica. O sea, no nos lo vamos a quitar. Y me explicaban alguna ocasión cuando yo estudié la maestría en Japón de protección civil, y me explicaba un maestro japonés que era muy curioso, ya un señor grande, me acuerdo que tenía como 70 y tantos años. Me decía, mira, pues México tiene una situación sísmica, Japón la tiene, pero aún más, porque nosotros somos una isla, nosotros no hay para dónde correr, estamos rodeados de agua.
Y lo peor, dice, es que nosotros nos hemos abocado a estudiar nuestra isla, y nuestra isla probablemente dure 300, 400 años, pero algún día va a desaparecer. ¿Por qué? Porque las mareas, el agua, los tsunamis, es algo que nunca va a dejar de existir. Entonces nosotros estamos viendo a dónde nos vamos a ir. Si le pedimos a cualquier nación que nos dé, pues no lo van a dar. Lo que estamos haciendo es tratar de con la tecnología sobrevivir y sobrevivir bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo concretamente en este plantel, en esta unidad? Las 3 unidades más dañadas son los edificios de aulas. Se cerraron por precaución en un inicio también el edificio de gobierno y la cafetería estaban cerradas. Bueno, aprovecho para decirles que no va a durar mucho este cierre. Ya se hizo un dictamen estructural a todos los edificios y los únicos que mantienen un daño fuerte son los 3 edificios de aulas. ¿En qué consiste este primer dictamen estructural? El edificio se somete a ciertas pruebas teóricas, se hace un modelo del edificio y ese modelo se somete a una especie de simulador que bajo ciertas condiciones cargas se ve cómo está el edificio. Eso se le hizo ya a todos los edificios, a estos 5 edificios que mencioné. ¿Cuáles siguen siendo los que presentan condiciones de riesgo? Las aulas. Esto que les comento lo van a tener por escrito. Sí, estos dictámenes van a ser por escrito. Ahorita les estoy adelantando un poco lo que para el próximo lunes ustedes van a tener con mucho más claridad. Los edificios de aulas requieren una cosa diferente. La pregunta que nos hacía ya de cómo le sabemos si funciona o no una cimentación con respecto al suelo. Primera pregunta, y algo que sorprendió mucho a la gente que se dedica al estudio de los suelos, es que esta zona respondió diferente a como lo habían supuesto. Es decir, el movimiento del suelo tuvo otro tipo de aceleración, se movió diferente a como se preveía que se iba a mover. Esto de inmediato le llamó la atención a los especialistas con los que estamos consultando todo esto, y lo primero que nos dijeron fue: esto significa que hay que hacer un estudio muy específico en lo que es la ESCA de Pepa. Y ese mismo estudio específico lo estamos haciendo en otras 2 unidades más, que son las que se comportaron, su subsuelo se comportó de una manera que no estaba prevista. Esto implica un análisis científico mucho más profundo. Y ya no nos basamos, como explicaba hace un momentito aquí el arquitecto, nada más en la parte de las cartas, porque estas cartas que mencionó, algo que se maneja a nivel de normatividades. Si estás en tal lugar, tienes este tipo de suelo, suponemos que se va a comportar de esta forma. Y en eso nos basamos. Pues no. Aquí hubo una aceleración mucho mayor por 2 motivos. Uno, tienen ustedes aquí, tenemos aquí una capa de cierta resistencia, hay un trabajo que se movió un poquito diferente, además de que el último sismo se registró muy cerca, mucho muy cerca, ¿no? 80, 90 kilómetros de distancia, lo cual hace una diferencia tremenda. Ahora, ¿qué estudios se están haciendo aquí a nivel ya no es nada más el estetoscopio, haciendo un símil con la medicina, ya no es, se pone el estetoscopio, toma las pulsaciones, toma la presión o toma la temperatura. Vamos mucho más allá de esto. Necesitamos análisis de sangre, de lo que está pasando aquí. ¿Qué es esto? El símil, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa? Nosotros se pidió realizar un estudio de espectro de sitio. Es una cosa, suena así como suena, es difícil de entender. A este espectro de sitio le pedimos otro más, que es un espectro de desplazamientos, ¿no? Para ponerla más difícil. Esto significa, en lenguaje llano, bueno, de qué está hecho mi suelo y lo mejor del asunto. Si se vuelve a presentar un sismo, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. Un tipo de análisis, como estaba explicando aquí el arquitecto, son los análisis de carga vertical. Es decir, ¿cuánto va a soportar de peso? Entre la carga muerta, la carga viva, ¿cuánto soporta verticalmente, axialmente, de peso? Pero la verdad, lo que nomás nos preocupa, ni siquiera es el peso vertical, sino el peso, cómo se va a mover el edificio cuando lo pongan a bailar, ¿no? Viene un sismo, empieza a mover, y uno dice, caray, ahí sí. ¿Y cómo se va a mover ese edificio? ¿Va a soportar el movimiento o no?
Esto lo transmite el suelo. Si el suelo tiene un comportamiento de acuerdo a cómo está constituido. Lo que queremos saber es cómo se mueve ese subsuelo. ¿Qué va a hacer? Si hay un movimiento de capas tectónicas, ¿cómo lo va a transmitir? No es lo mismo tener un suelo duro, rocoso, que tener un suelo con arcilla, que tener un suelo mixto. Se comportan diferente. Entonces lo que hicimos aquí pues, fue atender a este paciente de manera muy especial. Ya hizo ahorita, a lo mejor ustedes los vieron hace 8 días. Estuvo por aquí gente de la Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor los vieron, sacaron ahí unos aparatitos, pusieron un banco de baterías y a medir. ¿Qué medían ellos? Movimiento en capas profundas. Pusieron 2 tipos de aparatos. Uno de los aparatos medía a 30 metros de profundidad. Y veía qué le pasa al suelo, cómo se mueve a 30 metros de profundidad. Pusieron otro aparatito más chiquito que mide entre 5 y 15 metros. Esto les da a ellos un espectro, y ahí viene la palabra espectro, de cómo se mide esto. Es un cálculo que hace probabilístico de movimiento. Con esto lo que se aseguran es si se vuelve a mover, si vuelve a haber este movimiento de capa tectónica, ¿cómo me va a transmitir ese movimiento? ¿Para qué sirve saber esto? Para contrarrestar. Ahí viene la medicina. La medicina es, ¿cómo está mi paciente? ¿Qué tipo de cimentación tengo? ¿Cómo se comportó? ¿Qué le hice? Primer punto, cimentación. Respondiendo un poco la pregunta, esto se hace con observación directa. O sea, primer punto, nosotros vemos cómo respondió, hay acceso a la cimentación, se puede ver esto en los lugares donde no hay, se hacen calas, entonces se hacen agujeritos a un ladito, por fuera, al exterior, para ver cómo se comportó la cimentación. Hay puntos críticos que uno conoce donde hay que observar esto. De tal manera que se sabe qué le pasó a la cimentación. De acuerdo a cómo se presenta, sabe uno por dónde habría que solucionar este tipo de cosas. Siguiente punto. La transmisión se hace a través de la cimentación. Pasamos a la parte de soporte. En los edificios que estamos hablando son columnas. Estas columnas tienen también un comportamiento. Y si hay planos, sí tenemos planos, sabemos qué pasó. De hecho, les comento, estos edificios se construyeron en los años 70 y fueron reforzados en el 86-87, más o menos. Justo a partir después del 85 volvieron a ser reforzados, de tal manera que tienen una estructura original y encima de esa viene la estructura de refuerzo. Después viene la losa. En este caso solo hay columnas, traves y losa. La trave es el elemento horizontal que soporta o que conecta las columnas que después va a sostener a la losa. Entonces, este es el sistema estructural de la cimentación, las columnas, traves y losa. Básicamente en esto consiste, nosotros llamamos sistema de marcos, porque transmite la carga así. Hay otros sistemas, las casas que conocemos de manera normal, están hechas a base de otro sistema que se llama mampostería. Esas funcionan diferente, transmiten su carga de una forma diferente a la que les acabo de decir. Es otra cosa. Ahora, en ese punto, ¿qué es lo que nos preocupa? Justamente, ¿cómo se comportó, ahora ya que les damos la cimentación, cómo se comportó la parte de arriba que nosotros le llamamos superestructura? ¿Qué le pasó a la superestructura? ¿Recibió algún daño? ¿Cómo se movió? ¿Qué presenta? Y a base de esto, el siguiente diagnóstico es donde uno dice, bueno, ¿fueron suficientes las varillas? El acero que tenía de refuerzo, la resistencia del concreto. Para hacer esto se hacen otra vez pruebas de laboratorio. Se mete un aparatito que se llama corazonadora, le saca un boquete ahí al concreto, ese concreto se somete a pruebas de laboratorio para comprobar 2 cosas. Uno, lo que es la resistencia propia, el C, técnicamente se llama así, resistencia a la compresión, y por otro lado, otra cosa rara que se llama módulo de elasticidad. Con estas 2 cosas, uno ve si están dentro de los límites de lo correcto o hay que apoyar al edificio para hacer una cosa. Todo esto se está haciendo. De hecho, ya va muy avanzado y desde ahorita les podemos decir que sus edificios van a ser reforzados. En este momento conocemos solamente la parte de la superestructura. ¿Qué le pasó a la superestructura? Y sus edificios van a ser reforzados en 2 sentidos.
Ya ven que el edificio viene tan largo, pues, un ancho y un largo. Bueno, ustedes van a, al final de esto van a ver cómo sus edificios vienen reforzados por una cosa que nosotros llamamos muros de rigidización, que son muros de concreto que arrancan desde la cimentación hasta la última losa. Va a haber una serie de muros en ese sentido en la parte transversal, o sea, en el lado corto, digamos, ¿no? Atravesando el lado corto del edificio. Pero también se detectó que estos edificios tienen otro movimiento, en el otro sentido. Se mueven no solo en uno, se mueven en el otro, ¿no? Cuando los ponen aquí a bailar, se mueven para pasear. Entonces, aquí para resistir este movimiento, pues, provocado por el subsuelo, también se tiene que reforzar en el otro sentido, en el sentido largo. Y en el sentido largo, ustedes van a ver una serie de elementos de acero que van a funcionar como rigidizantes, como un tirante. O sea, van a agarrar en el otro sentido al edificio. Esto es justamente para asegurar que no le pasa nada de acuerdo al suelo que se tiene. Entonces van a tener refuerzo en esos dos sentidos. Eso lo sabemos hasta ahorita. No podemos decirle de qué tamaño es el refuerzo, cuánto mide el acero, pero sabemos por qué, porque los edificios ya fueron modelados. Ya se les sometió a estas pruebas y se vio dónde están fallando. Esta parte va a quedar reforzada. De tal manera que cuando esto se lleve a cabo, pues ustedes van a tener edificios ultra seguros. Así, muy seguros. Y habría una cosa importante. Con respecto a la normatividad que decía, yo ya me eché la última, que fue del 4 de diciembre, y no menciona nada más. No menciona nada de qué. Materiales, de un cambio de materiales, no lo menciona. Fue un comentario que hizo, no sé si el presidente de la Constitución, que dice que de acuerdo a este temblor que se tuvo, se debe ya de reconsiderar el tipo de material sobre el cual se base la reconstrucción, remodelación o lo que sea, porque la temperatura, la humedad y dijo un montón de términos pueden afectar esa estructura, por eso ya no podemos utilizar los materiales que utilizamos para construirlo, ya no lo podemos usar, ahora tenemos que empezar a utilizar otros materiales que permitan la persistencia o existencia de esa construcción en el tiempo. Bueno, son dos cosas necesarias, entramos al asunto. ¿Qué es lo que pasa? En ese sentido, falso que sea la normatividad que dice esto. No va por ahí, no es la normatividad la que dice esto. Es la opinión de alguien. Y ahorita entramos a eso porque es un tema interesante, rápido, no es clase técnica. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? Cada quien puede pensar que hace las cosas de alguna u otra forma, ¿no? Les aseguro que tenemos de los mejores analistas en el país haciendo esto, aquí en el instituto, ¿no? Tenemos de lo mejor que hay. En el país lo tenemos nosotros ahí. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? La verdad es que se tiene que seguir usando acero y concreto. No hay otros materiales. Ahorita hablo de tecnologías más avanzadas que usamos para otra cosa. Pero si hablamos de concreto y acero, pues simplemente es cuidar el tipo de las calidades se someten a... Ahora las pruebas van a ser mayores, es decir, ya no puede uno confiar de manera estándar. Va a haber otras. Sí, perdón. Una pregunta. Los edificios ya desde el 85 ya contaban con un engrapado, ¿sí? Sobre todo en lo que son los salones 101, 102, 313, 312, y sí se veía en cada piso la grapa y el arma de acero, ¿no? Sí. O sea, una línea. ¿Se va a seguir sosteniendo sobre esas mismas reparaciones actualmente en los edificios? Si el modelo lo admite como tal, sí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, y les repito, el edificio se hace un modelo tridimensional para ver cómo se comporta. Si ante un suelo como el que estamos viendo que hay aquí sigue siendo positivo el comportamiento, sí, se conserva, por supuesto. Sí. Algo que nos pasa a muchas personas que estamos aquí en el hipotético
es que en 85 sí hubo, bueno, reparaciones, se volvieron a cimentar o volvieron a reestructurar. Sí. Pero a nosotros que estábamos, no era lo mismo sentir un temblor en el edificio A que sentirlo en el C. Cambiaba, era el estado del edificio C no es lo mismo que otros. Cabría otra reestructuración, otro refinanciamiento a ese edificio que ya está. Porque lo que sí tenemos miedo es que ahí sí nos entra la parte de la subjetividad, que lo hemos vivido, que lo hemos sentido, y dentro de todo estoy cierto que nosotros le tenemos mucho más miedo al sentido del C que algunos otros, ¿va? Porque realmente sentirse ahí es espantoso. ¿Qué va a pasar con ese edificio? Ok, al verlo físicamente tiene razón. Uno entra y el edificio está más dañado, obviamente, y uno no está en ser experto, ¿no? Nomás de verlo dice, caray, aquí estuvo más duro. Perdón. Pero, De hecho, las personas lesionadas estaban en el edificio. sí, lo que pasa ahí, bueno, un poquito más a detalle porque veo que les preocupa mucho a ustedes el C tuvo otro problema. Aparte de que efectivamente ahí el daño fue mayor, tuvo, y es una teoría que tenemos ahí de cómo estuvieron las cosas. En la parte superior, del tercer piso del edificio C, lo que le sucedió, en nuestra opinión, es que los muros divisorios no estaban debidamente sujetados. No estaban bien sujetados a la estructura principal. Eso permitió lo que llamamos el volteo. ¿Qué pasó? Fue notorio, ¿eh? Ustedes pasan del tercer nivel al segundo, dice una caray, es otro edificio, me equivoqué. El de arriba está en zona total de desastre, mientras que el piso de abajo se ve bastante enterito. Así, caramba, ¿por qué tanta diferencia? La explicación teórica que nosotros nos estamos dando es que se cambiaron los canceles, es decir, el soporte superior. En lugar, si fijan en el resto de los edificios, la parte de los otros pisos, tienen ustedes metal. Es decir, está el muro divisorio, encima de las ventanas, la ventanería está sujetada, está hecha con herrería. Esto es fierro, que tiene una cierta resistencia. En la planta alta la cambiaron por aluminio. El aluminio es muy flexible, muy maleable y no tiene ni por asomo la resistencia que tiene el fierro, la cancelería metálica. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? Pues el muro, ahí sí lo pusieron a bailar con el más chico, para abajo. Se volteó, así se llama volteo. Es un muro larguísimo, pues ustedes lo ven, es un muro tototote, que no tenía ni apoyo transversal. Ustedes se fijan en los muros divisorios, que en este sentido estaba despegado, lo cual además puede ser concebido así. El problema es que nunca lo anclaron a la parte superior, ¿no? Entonces, moraleja, los contadores, por favor, consúltenos antes de cambiar eso. Ustedes, ¿no? Nosotros no. Porque el cambio, no, estamos de acuerdo. Ustedes dijeron, no, pues se ve más padre con aluminio, ¿no? O sea, no echamos el fierro, le pusimos aluminio. Y ahí está una de las posibles consecuencias. O sea, esta es parte de la teoría nuestra de por qué sucede esto, ¿no? Entonces, de ahí la espectacularidad, ¿no? Esto no le quita el daño visible que tiene el edificio C. Respondiendo a la inquietud de por qué está pasando, si resiste o no un reforzamiento más el edificio C, la respuesta es sí lo resiste, pero va a ser la intervención del C va a ser diferente en algunas cosas con respecto a los otros dos edificios. Sobre todo en la parte que vimos que tienen problemitas considerables, nosotros le llamamos tiene un intento de empotramiento de lo que es la losa con la columna, técnicamente hablando, tenemos que cuidar ese empotramiento que nos muestra signos de deterioro más fuertes que los otros edificios. Entonces sí, ahí sí se puede, hay que tratarlo diferente. Preocupante. ¿Ustedes van a dar seguimiento a que se siga el proceso? Porque ustedes pueden hacer el estudio de Sí. hacer sus dictámenes bien y
por supuesto ustedes no lo van a hacer, los hacen los albañiles y demás. Sí. Aquí la parte esta es interesante porque hay que vigilar que no por ahorrarse material o cosas por el estilo se vaya a hacer un trabajo mal, porque eso puede arruinar todo el trabajo que ustedes hicieron. Si ya hicieron un buen diagnóstico, si ya hicieron unos buenos planos, y ya finalmente necesito ahorrarme y entonces gasto menos en lo demás que se va a hacer. Ok. Hay que darle seguimiento. No, por supuesto. Ahí les puedo garantizar, aquí el secretario tiene como una de las principales preocupaciones en todo esto, en la perspectiva de nosotros, quienes colaboramos con él, la supervisión. La supervisión de las obras. O sea, esto es algo fundamental. A la hora de supervisar la obra, no va a bastar más con te veo cómo estás. Nada. Estás vaciando concreto, una muestrecita aquí, me la llevo al laboratorio y allá me la prueban. A ver, échame esta varilla, aquella y la otra, las llevo al laboratorio y me prueban que la resistencia sea la que yo te contraté. Yo te contraté para hacer la obra de esta manera, tú me tienes que entregar una obra con las condiciones que yo te puse en el contrato. Así me la tienes que entregar. Ahora, nosotros, pues, la verdad, somos bien desconfiados. No. O sea, no nos vamos a fiar en ese sentido de que nos digan, no, de veritas que te la estoy haciendo con... Oye, es que va la vida de por medio. No, por supuesto. Entonces, en ese sentido, tengan la seguridad de que la supervisión de obra va a ser rigurosa, para que no tengamos ese tipo de problemas. Miren, nada más para que se den cuenta que lo que dice el ingeniero compañero mío, que eso es una cosa fundamental que no vamos a permitir que se descuide. Ya hay compañeros nuestros de RO que por bien o por mal están en la cárcel. Cuando nosotros damos una firma, nos estamos jugando nuestra libertad y es lo más preciado del hombre. Tienen que creer en nosotros, porque nosotros no queremos ir a pasar nuestros días a la cárcel. Cuando hacemos una firma de un dictamen de que debe ser total material, lo vamos a supervisar porque queremos que las cosas... Si alguien actúa de mala forma, pues lo vamos a denunciar. Pero sabiendo, yo fui estudiante y él también, nosotros subimos en aulas aquí, queremos que esas aulas estén seguras. Cuando nosotros fuimos estudiantes, nos metimos sabiendo que los que estaban antes que nosotros las hicieron bien. Y ahora que nos toca, vamos a hacer lo mismo que ustedes, a tratar de que esté lo más seguro que sea posible. Sí, díganme. A ver, va a haber reforzamiento de columnas, va a haber reforzamiento de planchas entre pisos y pisos. A ver, ¿Cómo va a ser el reforzamiento? yo creo, a ver, no sé si no se entendió. Otra pregunta nada más. ¿Va a haber rampas para desalojo? A ver, De los edificios. varias cosas. A ver, son varias preguntas esas. Una, el modelo, sí entendieron que se hizo un modelo, ¿no? Se hizo un modelamiento. El modelamiento es el mismo edificio afectado con diferentes fuerzas para ver cómo se comporta. En donde nosotros, o los especialistas, los de la Comisión Federal de Electricidad, que hayan sido, ven que algo se tiene que reforzar, se va a reforzar. Pero si nos dicen que no hay refuerzo para tal cosa, no se va a reforzar. No se trata de agarrar billetes de a 1000 y enterrarlos en la tierra si no van a servir de nada. Vamos a invertirlos en lo que requerimos que se refuerce. Yo no le puedo decir si vamos a reforzar todo, porque los modelamientos nos van a decir, esa franja, este tercer nivel, hay que reforzarlo más que el primero y más que el segundo, porque está expuesto a este tipo de fuerza. Creo que vale la pena hablar en esto. Ustedes probablemente no vean el movimiento de manera física. Bueno, los más observadores lo han visto. Han visto 3 brigadas diferentes de ingeniería. Una, vinieron topógrafos a hacer levantamientos de desplomes. Primero. Segundo, vino gente a hacer un levantamiento de precisión a nivel arquitectónico. Es decir, una cosa es lo que dicen los planos y otra cosa es lo que está construido. Técnicamente se llaman planos as-built, o sea, como está construido, ¿no? Ese es el segundo tema. Lo tercero es justamente el análisis, que es el que menos ven, que es justo del experto, con toda esta información, le mete a su maquinita, empieza a hacer algunos arreglitos, le mete algunos movimientos, a eso todavía le tiene que meter los estudios de subsuelo que la CFE nos va a dar, las velocidades, las aceleraciones, ¿no? Y con esto vuelve a someter al modelito, es lo que estamos haciendo. Y nos va a llevar lo que le queda a este mes y al año. Cuanto antes. Ahora, más para despejarlo. En ese sentido,
lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener, todavía de esto, viene una etapa de diseño. Y luego estamos obligados como una institución federal a someter esto, ya que tenemos el diseño, a un concurso de obra. Es decir, nosotros no decimos, ay, fulanito, échame la mano, contrátate 10 albañiles. No, esto tiene un proceso, hay una manera de hacerlo y eso lleva tiempo. La ley nos rige en eso, se llama Ley de Obras Públicas. Esta ley nos obliga a decirle a todas las constructoras, mis cuates, vamos a remodelar acá, ¿quién quiere entrarle? Y levantan la mano como 20. Pues, órale, ahí están las 20. De esto hay un proceso de selección que tiene que ver con el costo, con la calidad de seriedad de la constructora, su capacidad técnica, una serie de cosas, y se hace todo esto. Finalmente se somete a este concurso después de algunos varios días, que son como mes y medio, o sea, estamos hablando de 90 días en ese sentido, y eso a marchas forzadas, a paso acelerado, vaya. Y después de eso se empieza. O sea, nos quedan algunos meses, 4, 5 meses, si bien nos va, 4 o 5 meses, más o menos, del próximo año, sin que ustedes vean algo. Esto no quiere decir que no se esté actuando, se está actuando con mucha rapidez, pero con mucha seriedad. ¿Qué es lo que más nos preocupa? La seguridad de todos. En lo personal, nosotros damos clase, estamos en la escuela de arquitectura, así es que nos preocupa estar terminada, ¿no? Igual que ustedes, o sea, no estamos fuera de todo esto, ¿no? Entonces, a pesar de que ustedes no vean físicamente el movimiento se está dando. ¿Y el tiempo estimado de obra más o menos? Yo estoy con la mano encima hace una hora. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Yo nada más quiero hacer 2 preguntas y me gustaría que me las respondieran lo más concreto posible. La explicación que nos han dado para mí ha sido amplia. Ahora quiero 2 preguntas. La primera, en los edificios, en las condiciones que estamos trabajando ahorita, yo considero que son aceptables. ¿Estamos seguros? Ahorita hay riesgos, corremos riesgo los que estamos trabajando en este momento con los edificios como están. Y 2, después de la remodelación, como la vayan a hacer con las tecnologías que vayan a utilizar, ¿la escuela sigue segura? Eso es lo único que quiero saber. Si ahorita yo vengo a trabajar, corro un riesgo, y mis alumnos también. Y si después de la remodelación vamos a continuar bien. No hay riesgo de colapso. Okay. Esa es la primera pregunta. No hay riesgo de colapso, no lo hay. O sea, No hay que uno diga, oiga, y si vino, se va a caer, no se cae. No, se quedará más chueco. Ni el edificio C. Ni el C, no, quedará más chueco, sí. ¿No? después de la remodelación, No, seguro, no, más seguro. Claro. Más pero además se va a llevar, como cuando tienes un paciente que hay que llevar el seguimiento, les vamos a dar seguimiento porque se va a hacer una inversión que se requiere que le llevemos un seguimiento, bitácoras, que haya un mantenimiento adecuado en todas las áreas. Sí, dígame. Con la experiencia que ustedes tienen, la obra, ¿en cuánto tiempo más o menos se va a concluir? ¿Un año? Bueno, a ver. O sea, un tiempo estimado. Sí, a ver, se le respondo. Para ver si es la misma. No es la misma pregunta. Como comenta el maestro, la explicación ha sido suficiente. Es una explicación de carácter técnico-científico y además de cultura con respecto a este tipo de eventos. La pregunta que yo hago es, después del sismo, yo entiendo que tienen mucho que hacer todos ustedes, que nuestras autoridades tienen mucho que hacer, sabiendo cuál es la cultura de nuestra población, de nosotros mismos. No hubo oportunidad de hacer una difusión de esta naturaleza para evitar los problemas que se están generando por un estado psicológico de la persona que gana el concurso nos da un calendario, que todavía no lo tenemos porque todavía no se hace el concurso, y en ese calendario nos dice, yo voy a terminar de hacer esto de tal fecha a tal fecha. Cuando ya lo tengamos, seguramente nuestro director del COI le va a dar a la directora un conocimiento cuándo se inicia y cuándo se termina. Porque tienen que saber. Pero la otra más importante, porque van a ser los ojos de ustedes que nos van a ayudar también a ver muchas cosas. Y por lo que dice usted, yo he vivido eso desde el primer día.
porque yo quisiera poderles a todos transmitir lo que aquí transmitir, pero a mí, por ejemplo, el primero me dijo, te vas a Oaxaca. Llegué a Oaxaca y ahí no están, ahí había un pueblo, a donde me hablaron. Totalmente de acuerdo. Y luego regresas, o no, ahora vas a Chiapas, y ahora vas entonces, no ha sido sencillo. Desgraciadamente, los medios electrónicos no son nuestros. Si no, yo hubiera dicho, dame una hora todos los días para explicarle a mi pueblo qué es lo que hay que hacer. Maestro, existen, no son nuestros y sí son nuestros. Podríamos haber transmitido vía streaming este tipo de pláticas. Aquí somos, ¿sabe cuántos somos? Algunos lo hicieron, ¿eh? Sí, ¿sabe cuántos somos, maestros? Somos 6,000 alumnos, les pongo también entre comillas el número, somos 500 maestros y somos 250 padres. Y todo el coro. Y todo lo demás, ¿sí? Pero vamos a hablar de este universo. Es decir, ¿por qué no esto lo podemos transmitir? Adelante, adelante, replíquenlo. Lo poco que hayan entendido, replíquenlo, porque esto es bueno para ustedes y para sus casas. Porque en sus casas también hay zonas de vulnerabilidad. Entonces, yo quisiera que nos permitieran, ¿qué horas son, Carlos? ¿Qué más? Una última cosa que creo que es muy importante. Mientras ustedes llevan el proceso de reestructuración, me refiero a pilotes, lo interno, hay peligro para los que estamos con respecto a que ustedes trabajen, digamos, cómodamente para que también esto sea rápido. Nosotros vamos a resguardar las áreas que nos vamos a trabajar y ustedes lo van a saber cuando vean que llega la gente que va a construir y que va a poner unas vallas, que va a poner, o tal vez hasta ponga un tipo de obra falsa para evitar que ustedes puedan pasar o que los albañiles puedan pasar hacia las zonas donde están las chicas y los chicos estudiando. O sea, se va a hacer todo el trabajo adecuado para que podamos trabajar, los trabajadores dentro de las obras y los estudiantes fuera de las obras. Y la última. Ustedes, como nos lo dijo hace un momento, nos van a estar informando para, así como los canales son oficiales, director del POI hacia lo que se tenga que decir, por si todos los días hoy se van a amarrar 20 varillas, no, importante como ahorita, porque volvemos a esto, ¿no? Que dicen, pasó mucho tiempo, pero como usted lo decía hace un rato, es que es un proceso serio, la directora no se podía parar ahí enfrente para decirnos mentiras, tenía que esperar el estudio, ver qué pasaba, ¿no? Entonces, eso también nosotros lo tenemos que entender, pero si usted nos dice, como nos dijo hace rato, que nos va a ir informando, nosotros nos quedamos tranquilos. Lo que nosotros no entendamos, pues no, en nuestros términos, como se pueda, ¿no? Vamos a ver las veces sean necesarias, ¿no? Gracias, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por esta plática, ya se lo han comentado los maestros y los asistentes a la misma. Y ahora sí, agarrando la frase del ingeniero, como toda buena contadora, yo solicitaría, por favor, si ya no nos han dicho que van a dar esta información por escrito y que la directora lo publique en la página para que sea del conocimiento de toda la población, pero este protocolo, sin tanta, yo se los mencionaba en algún momento a la maestra Vicky, sin tanta esta especificidad, el protocolo es de tantos pasos, vamos en el 5, tengan paciencia, estamos trabajando a pasos firmes pero seguros. Esa comunicación de el famoso cronograma, etcétera, ¿por qué? Porque sabemos que es de largo plazo, pero entre más informados tengamos y con una precisión por escrito, yo creo que sería también muy interesante para poderlo permear a toda la población, ¿no? Entonces, yo de antemano agradezco esta plática, a lo mejor no sé si sea muy pronta o muy fuera, lo bueno que ya se dio, y esperamos que tengamos la puerta abierta tanto de esta como con ustedes para tener este vínculo de comunicación. Si la comunicación no es efectiva, pues vamos a tener más problemas. Agradezco. Quiero cerrar comentándoles lo siguiente. Yo estoy como responsable del patronato de obras. Créanme que cuando me dieron esa responsabilidad la asumí con todo compromiso, sobre todo como Politécnico, porque pues, hemos crecido. Yo vengo de las aulas desde la vocacional 2, la ICT Camachalco, y yo participando como profesor ya más de 20 años, la dirección de la ICT Camachalco y ahora con esta responsabilidad. Créanme que muchas de las preguntas que ustedes hicieron aquí
son de las que me han hecho los dos directores en turno que han cambiado en estos últimos tiempos, porque obvio ellos quisieran saber en qué momento tenemos los proyectos listos, en qué momento podemos estar ya iniciando la obra. Y esas preguntas ustedes nos las acaban de hacer. Y todavía ayer estuve yo con el director, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, con preguntas todavía muy parecidas, a pesar de que hemos procurado transmitirle también todo el proceso técnico, pues su inquietud con la necesidad de poder dar, para que ustedes sepan cómo vamos. Efectivamente, quisiéramos hacer un cronograma, y ayer se lo decía yo al director, no voy a poder hacer un cronograma para toda la institución, va a tener que ser personalizado, ¿no? ¿Para qué? Para cada escuela, y en ocasiones para cada edificio, no solo para cada escuela, porque cada edificio, como se explicó ahorita haciendo la analogía con los médicos, pues es similar, ¿no? Exactamente, si el daño no fue el mismo, pues obviamente la respuesta en cuanto a la estructura que vamos a hacer tampoco va a ser la misma en algunas ocasiones. Y digo en algunas ocasiones porque pudiera ser que sea similar y las condiciones del terreno también sean las mismas, y entonces a lo mejor vemos un reforzamiento casi igual. ¿El tiempo de qué va a depender? Va a depender también de en qué medida vamos a intervenir el edificio. Créanme que, y así se lo decía yo al director, yo todavía estoy con la esperanza de que cuando salgan los estudios nos digan, este edificio está sano, no requiere más que levantarle los muros que se cayeron, que eran divisorios, ¿no? En algunas otras unidades, porque nosotros hemos marcado 6 unidades académicas, digamos como que las de mayor afectación, pero tenemos en total, aparte de esas 6, en total tenemos 21 sumadas. Esas 6, ¿sí?, más otras 15, son 21 unidades académicas con afectaciones, digamos, por el sismo, con ciertas dimensiones. ¿A qué le referimos nosotros de importancia? Tenemos edificios cerrados en esas unidades académicas, en esas 21. Tenemos todavía otras más donde no hay, digamos, edificios marcados como inhabilitados. Sin embargo, tienen daños que tenemos que hacer reparaciones. Y ahí es donde viene la pregunta más fuerte. ¿Y cuánto va a costar? Porque esa es la otra que me preguntan muchísimo el director. Y para decirle cuánto va a costar, pues necesito saber qué le voy a hacer. ¿Están de acuerdo? Es como si le dijeran al paciente, le van a hacer cirugía, ¿cirugía de qué? Y cuando va uno al hospital, se desmaya uno cuando le dicen el costo. Eso es lo que está esperando el director también, que le digamos nosotros. Le hemos dado algunos números de repente para tratar de acercarnos, porque viene la otra parte. Los montos que vamos a requerir de inversión no los tiene el instituto en su totalidad. Hay para intervenir. Y el director lo dijo el día que estuvo aquí. Y por supuesto, esta es una de las escuelas con las que vamos avanzados y seguramente son de las que vamos a iniciar los trabajos. Pero si vemos el universo completo del instituto, pues necesitamos apoyos. Y el director general está justo en esa actividad de gestión que es muy importante para que logremos tener lo que se requiere. Una parte la vamos a recuperar también de la aseguradora. Igualmente, yo creo que cualquiera de ustedes ha sufrido un percance en su automóvil y cuando llegan los ajustadores, pues dicen que es muy económico, ¿no? Y aparte nos quieren mandar a cualquier taller, pero cuando decimos, no, si yo lo llevo a la agencia donde compré mi coche, pues nos va a costar mucho más. Entonces, justo lo que queremos hacer con la aseguradora es revisar y hacer un ajuste, una conciliación de lo que ellos nos van a pagar, pero con elementos técnicos. De poder decirle en cómo se encuentra el edificio. No es nada más que se vean unos muros caídos, es que a lo mejor tenemos que reforzar columnas y traves, y eso tiene otro costo. Entonces, ese proceso con la aseguradora también lleva su tiempo. Estamos trabajando en todo ello, y créanme que aquí los compañeros que están aquí conmigo son algunos de los que están colaborando, coordinando una serie de actividades. Pero atrás hay muchos más dentro del propio patronato y fuera en las empresas que son especialistas que están trabajando. Es un universo grande de compañeros que están colaborando de manera interdisciplinaria para dar la mejor solución. Entonces, nada más lo que quiero pedirles es
que tengamos un poco de paciencia, vamos a tener la comunicación y que si en algún momento surgen dudas que sea necesario que hagamos otra plática, con todo gusto. Independientemente de que yo le voy a pedir aquí ya al arquitecto Roberto Trejo, ya nos dijo que vamos a ir haciendo una serie de pláticas de sensibilización, de conocimiento de la protección civil, para que vayamos avanzando. Y cuando sea necesario, pues tendremos pláticas también para que sepan a dónde vamos con el avance de los estudios, de los proyectos o de la obra en el momento en que ya estemos con la obra. ¿Sí? El tiempo de obra pues no lo sabremos hasta que sepamos con precisión cuál va a ser la intervención, cuál es el monto de inversión, y entonces sí marcaríamos una fecha de inicio de obra y una posible de término de obra, y eso también se lo estaremos informando. Pues, Muchas gracias. Muchas gracias.